Vamos adelante y vamos a recibir al profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático en el contexto del texto. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, qué gusto escucharlos. Gracias, profe. Sí, siempre es un honor y un placer participar en este programa de contextos. Las personas que acumulamos décadas, hablo por mí, por nadie más, bueno, sí hay más, pero nadie cercano, muy cercano que digamos, uno de los achaques propios de la edad es que vamos perdiendo poder de acomodación del cristalino. Nuestro ojo ya no enfoca con precisión, sobre todo lo cercano. Yo digo que me falta cada vez más brazo porque alcanzo a leer con nitidez lo que está bien como a 1 metro de mí, pero lo que está muy cerquita, lo que es muy próximo, batallo para enfocarlo. Entonces pues tengo que usar anteojos. Bueno, ya he hablado de esto. Esta pérdida de acomodación del cristalino en nuestro ojo se llama presbicia. La palabra presbicia significa ancianidad. La Iglesia Católica, que para bien y para mal ha sido la iglesia predominante durante siglos en Occidente, tiene uno de los en el sacramento del orden tiene 3 niveles y solo 3 niveles. Todo lo demás son detalles, pero niveles es el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El diácono es el servidor, asiste al sacerdote, cuyo nombre oficial es presbítero. Es que presbítero significa experimentado, significa viejo, significa anciano, y se supone, no siempre ocurre, que con los años llega la madurez. Sin embargo, ciertamente mayor edad pues es mayor experiencia y eso posibilita, no siempre garantiza, una mayor madurez. Entonces, por eso vemos que presbítero significa anciano y cualquier organización, no solo la Iglesia Católica, hace bien y seguirá haciendo bien si toma en cuenta, obviamente, la voz de la experiencia, la voz de las personas más experimentadas. Y finalmente está el episcopo. Episcopo significa el que mira desde arriba, el que observa desde arriba. ¿Cómo lo decimos en un término más común? Supervisor. Bueno, ¿y qué? Y el arzobispo y el cardenal y el papa mismo son obispos. Entonces, los 3 niveles de la Iglesia Católica son el diaconado, el presbiterado, el episcopado. Bien, ¿y a qué viene todo esto? Vuelvo a insistir, parece que tenemos presbicia, pero no solo en los ojos o los ojos físicos, los ojos convencionales, sino también, permítanme la expresión, los ojos del espíritu. Si la presbicia consiste en que no podemos ver bien lo cercano y andamos siempre apreciando mejor lo lejano, pues también hay una presbicia espiritual. A los mexicanos nos han acusado, a veces con razón, de ser xenófilos, ¿qué es eso? Admiradores sobre todo de lo extranjero, incluso al grado de la idolatría. Quiero aclarar que es totalmente injusto llamarle a la xenofilia malinchismo, porque Malinali, aquella mujer nacida en Veracruz y entregada a otra etnia tabasqueña que finalmente le entregó a los españoles, Hernando de Cortés, ella no era mexica, no era no formaba parte del grupo que era el dominante en la mayor parte de la Mesoamérica mexicana, el grupo, llamémosle mexicas o aztecas, que se puede hacer la paradiástole, dar mayor precisión, pero normalmente
entendemos por ambos términos al mismo colectivo, los mexicas, los aztecas. Entonces, hay una canción que muchos hemos escuchado, en su momento tuvo mucho impacto, la escribió Gabino Palomares, un cantautor de protesta, obviamente setentero, y le intituló a esta canción La maldición de Malinche, dando a entender que muchos mexicanos sufrimos la maldición de la Malinche, asumiendo a priori que vamos a preferir siempre lo extranjero sobre lo nacional. Ciertamente, la xenofilia sí es una lacra que ha afectado a México, pero insisto, es totalmente injusto, desproporcionado llamarle a la xenofilia malinchismo. Malinali no fue traidor a los aztecas o a los mexicas porque ella no era mexica. Los mexicas eran un imperio y como imperio cobraban tributos, exigían sacrificios, castigaban el desacato, torturaban, mataban, expoliaban los mexicas. Por supuesto, los españoles también. Muchos nos quejamos, por ejemplo, de que en estos tiempos, bueno, yo no me quejo, el idioma del mundo es el idioma inglés y hay quien ataca al inglés por ser una lengua del imperio. Platicando con los muchachos, yo les digo, por supuesto que en gusto se rompen géneros, como dicen en España, vino un barco cargado de gustos y se fue vacío, cada quien su gusto, pero sí hay factores objetivos, hay características de mucho peso que permiten afirmar que William Shakespeare es probablemente el más grande escritor de la historia. Y muchos reaccionan iracundos. ¿Por qué? Porque escribió en inglés y porque el inglés lo asocian con los gobiernos norteamericanos, las empresas norteamericanas, aunque Shakespeare era británico, pero también el Imperio Británico, vaya que, ¿cómo se dice?, abusó de sus colonias, prosperó mediante la explotación, y en Latinoamérica, donde hay un peculiar izquierdismo, pues todo lo que tenga que ver, así sea de manera indirecta, con el inglés, pues algunos tontamente lo niegan. Entonces hay que preferir el español, de acuerdo, pero el español también es una lengua imperial. Entonces, o como hay mucha gente en México y qué bueno que la aprende náhuatl, que es una lengua muy eufónica, que los primeros estudiosos llegados de Europa se admiraban de la musicalidad de esta lengua tan melódica, tan poética, tan musical. Pues también el náhuatl era una lengua imperial. ¿A dónde quiero llegar? En que hay que tener cuidado y hay que ver también lo que tenemos cerca, que no nos enfermemos de la presbicia de los ojos espirituales, de preferir siempre a priori lo lejano y dejar de ver lo cercano. Pero también, hace rato hablaba Francisco de tener cuidado con nuestros bosques, nuestros parques naturales, y con toda la razón del mundo vemos los incendios que por falta de cuidado, por negligencia incluso criminal, han afectado tanto a la flora y a la fauna. Termino otra vez, porque me lo han pedido, haciendo una paradiástole. ¿Qué es eso? En este contexto, la paradiástole es la distinción entre términos que se pueden usar como sinónimos en el sentido lato, de la manera más amplia, pero hablando con rigor, no son sinónimos. Y tiene que ver con esto que hablaba del presbítero. ¿Cómo le llaman a los presbíteros? Pues sacerdote. ¿De dónde viene sacerdote? De sacro. Pero a veces creemos que todos los sacerdotes son curas. Algunos sacerdotes llegan a ser curas. El cura párroco es el que tiene al cuidado una parroquia.
La palabra parroquia, ya lo he dicho también ahí en contextos, es vecindad, para al lado de oikos casa, las casas de al lado. Esa es la etimología de párroco. Yo sé que actualmente hay escasez de sacerdotes, pero antes en cada templo había 3, 4 sacerdotes. Uno de ellos era el párroco, era el que tenía la autoridad y se encargaba expresamente de la cura de almas. No todos los sacerdotes pues son curas. Y otra para diástole, que también ya la abordé hace años ahí. No es lo mismo cuidar, aliviar y sanar. Hasta los médicos, en el sentido amplio, usan estos vocablos como sinónimos. Hace 2 sábados, recuerdo bien, hablé de los curadores de museos, de los curadores de obras artísticas, de los curadores de congresos. Bueno, ¿qué es cuidar? Pues brindar cuidados, preservar, mantener en buenas condiciones. ¿Qué es aliviar? Volver leve, tornar ligero, algo que nos abruma con su peso. Puede ser una enfermedad, una dolencia. ¿Y qué es sanar? También recuerdo que hace poco recuperé esto que ya había abordado hace años ahí. Sanar es recuperar la salud o ayudar a recuperar la salud. Ujú. En estos tiempos en que se brindan cuidados paliativos, y qué bueno que se brinden cuidados paliativos, no forzosamente la persona va a sanar de una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer etapa 4, pero recibe el cuidado y además experimenta alivio. Entonces, cuidar es brindar cuidados, aliviar es volver leve o ligero algo que abruma, sanar es recuperar la salud y, si es profesional de la medicina, ayudar a otras personas a que recuperen la salud. Entonces, qué interesante esto de que episcopo significa supervisor, qué interesante que presbítero significa anciano, en el buen sentido de la palabra, una persona experimentada, una persona madura, una persona que ha vivido y por lo tanto sabe qué esperar y eso a muchos de ellos les capacita a ser más ponderados. Ujú. Recuerdo también que en la jerga política, pues en la Cámara Alta, aquí tenemos los diputados, pero tenemos los senadores, que son la Cámara Alta, y Senado viene de Senex, que significa anciano. Tiene que ver con la palabra senectud, y antes para ser senador, ya cortaron la edad, Sí. se requerían 35 años. Una tendencia populista fue a cortar esa edad y ya vemos a senadores terriblemente inmaduros así cometiendo todo tipo de dislates. La edad que se exigía, que se demandaba, era por algo. Ojalá alcancemos esto, apreciarlo. Muy bien. Pues como siempre, maravillosa su participación y de verdad utilizo a propósito el calificativo de maravillosa porque no nada más me lo parece a mí, sino le parece a gran parte del auditorio cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escucharle. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Un gusto haberlo tenido aquí. Yo. Gracias. Un abrazo. El profesor Antonio Álvarez Mesta estuvo con nosotros. Es que, de veras, qué capacidad y qué manera entonces de nosotros de admirar esa capacidad y de aprender cada vez que están con nosotros nuestros colaboradores, que la mayoría de ellos pues siempre nos enseñan algo, lo que nosotros estemos buscando, ahí está en las voces de nuestros colaboradores. Bueno, son las 9:07, vamos a hacer la pausa comercial y vamos a regresar porque nuestra mesa de análisis hoy es las vacunas y sus dudas. Y vamos a platicar con el doctor Fernando Núñez Espinosa, internista del Sanatorio San José. Contextos.